en un momentito de alabanza, que era su nombre, gloria, que vino a sanar, que vino a hacer algo sobrenatural en su pueblo, ¿sabe? Aunque a veces llegamos cansados, llegamos su nombre, sea la gloria, mirando ahora Dios sin ánimo, llegamos su nombre, gloria, sin alma, mira ahora Dios, que a veces no queremos llegar a la casa, porque la situación Dios la conoce, pero solo probablemente la preocupación y el problema que tienen agobiado, que tienen probablemente la mano sanada, lo tienen atado, pero sabe algo, Pablo y Silas estaban atados de pie, Pablo y Silas tenían las manos atadas, pero a los cuales se le olvidó darle la boca, y ellos que no sabían que hay un poder en la alabanza, hay un poder en tu boca, cuando tú abres tu boca, algo acontece, cuando tú abres tu boca, los demonios no te echan, cuando tú abres tu boca, alma mía, ven a Dios, yo no sé quién, Dios se puede ver, yo no sé quién, Dios se puede a provocarte algo contesta, mi alma de lo que vive, sabe algo, yo amo eso aquí, aquí hay gente que llegaron locas, otra vez a Rey de Gloria, Santo que lo que hoy, Dios va a sanar corazones, Dios va a sanar herida del pasado, herida que anda Jesús de Nazaret, que viene arrastrando. Pablo dijo, una cosa hago, olvido todo lo que queda atrás y prosigo hacia la meta. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero algo Dios está haciendo. Dios algo está haciendo. ¿Sabe? Que derrame tu gloria. Un momentito de alabanza y vamos a entrar al mensaje. Pero dale un momentito de alabanza. ¡Él vive! Dale un momentito de alabanza. Yo conozco el poder que hay en la boca. Hay un poder en tu boca. ¿Sabe? Por eso es que el enemigo está molestando. ¿Sabe? Hermano. ¿Sabe? El enemigo está con preocupaciones. Trae enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que cuando la iglesia abre la boca, él sabe lo que hay en la alabanza. Él sabe que en la alabanza hay poder. Él sabe que en la alabanza hay autoridad. Cuando tú abres tu boca, hay sanidad. Alma mía, ven a Dios. A veces queremos adorarle. Hay una iglesia que sabe adorar a Dios. Y ese es el asunto. Cuando la iglesia sabe adorar a Dios, el diablo se levanta. Porque quiere callar la boca. Pero aunque el enemigo se levanta, aunque el enemigo se fuerza, todavía sabemos decir que estamos en victoria. Porque están en victoria. Así que te voy a invitar. Acompáñame rápidamente al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Dice así. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, Hijo, la comunión de su Santo Espíritu. Y la iglesia que espera a Cristo dice. La iglesia que se va a cumplir dice. ¡Amén! Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Vuelvo y repito. Aquel día cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado. Mira el que está a tu lado, es tiempo de pasar al otro lado. A su nombre, gloria. Tiempo de pasar al otro lado. Gracias Jesús por ella. Y que verdadera Dios, porque es santo y es digno por los siglos de los siglos, Dios. Como de una porción en la cual Jesús se encontraba con sus discípulos en un momento dado. Jesús le acostumbraba a predicar la palabra del Señor por todos lados. Pero el Señor le dijo a sus discípulos en esta porción que acabamos de leer, pasemos al otro lado. Y como usted bien conoce la historia, dice que los discípulos entonces iban rumbo hacia el otro lado. Pero tenemos que entender que desde el principio
nombre sea la gloria. Pero cada vez que Dios da una palabra, cada vez que Dios da un mandato, cada vez que Dios habla una palabra y se empeña en alguien, hay un enemigo que no se queda tranquilo. Hay un enemigo que entonces se levanta para tratar de que esa palabra que te fue dada se desvíe, a tratar de que tus ojos se desvíen de aquel autor y consumador de la fe. Pero acontece que los discípulos obedecieron a la palabra que Jesús le dijo y fueron hacia el otro lado. Pero cuando iban rumbo al otro lado, se presentó una tempestad. Dice la Biblia que cuando entonces Jesús, viendo aquellas barcas, dice que se sienta encima, comienza a hablar, a predicar. Y cuando entonces van rumbo hacia el otro lado, la Biblia relata que Jesús estaba en la popa durmiendo. Pero se levantó unos vientos contrarios. Se levantaron tempestades. Y empezaron a darle fuerte a aquellos vientos, a aquella ola, a aquella barca. Porque el enemigo sabe que cuando Dios dice una palabra, Él sabe qué es lo que acontece cuando tú y yo cruzamos al otro lado. Él sabe qué acontece cuando tú y yo alcanzamos lo que Dios ha dicho para con nosotros. Pero el plan de Satanás siempre ha sido destruir la vida del hombre. Y acontece que cuando iban rumbo hacia el otro lado, cuando iban rumbo a alcanzar lo que Dios, lo que Cristo de gloria le había dicho, se levantó unos vientos contrarios. Y dice la Biblia que aquellos vientos comenzaban a darle con ímpetu a aquella barca, de tal manera que se anegaba la barca. Pero los discípulos comenzaron a preocuparse. Los discípulos comenzaron, mi alma era el que vive, a tener temor. Los discípulos comenzaron, a su nombre gloria, a tener miedo en medio de esa situación. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros y el momento difícil hace que nuestra mirada se desvíe del autor y consumador? Pero yo quiero decirte, a su nombre sea la gloria, que Dios nunca ha dejado solo su iglesia. Él prometió en un momento dado estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin de los siglos. A veces tú crees que te encuentras solo, a veces tú crees que no hay nadie, a veces tú estás viendo, hasta tus ojos naturales no ven, tus ojos espirituales, ahí hay Dios, los ojos de Dios están mirando, están hallando. Jesús estaba en la barca, pero los discípulos se empezaron a amedrentar. Los discípulos comenzaron a tener temor, porque aquella barca se estaba negando. Los vientos eran fuertes. Probablemente los vientos que te soplan a ti quieran venir la enfermedad a tocar tu puerta. Probablemente la preocupación en tu familia toca tu puerta. Satanás toca tu puerta. ¿Para qué? Para que la palabra que Dios te dijo, tú esa palabra vaya al piso. Para que como tus ojos están puestos en Jesús, tu mirada se desvíe de Él. Porque cuando tus ojos están puestos en Jesús, las cosas son diferentes. Cuando tus ojos están puestos en Jesús, aunque las cosas tú estás viendo mal, pero ante los ojos de Dios, Él te da el poder y la fortaleza para que lo puedas ver positivamente. Recordemos que el cristiano no anda por lo que puede ver. La Biblia dice claramente que nosotros andamos por fe y no por vista. Nosotros tenemos que creer a aquel que nos ha llamado. Tenemos que creer a aquel, a su nombre, que nos ha escogido. Y que tú y yo no somos cualquier cosa. Tenemos que entender que en medio de la prueba, en medio del problema, en medio de las dificultades, ahí todavía hay alguien dispuesto a tender su mano. ¿Dónde está tu confianza en medio de la prueba? Le decía. ¿Dónde está tu confianza? ¿En quién tú estás confiando? Dios no se olvida de lo que dice. Los discípulos todavía parecen que olvidados las cosas grandes que Cristo había hecho con ellos. Y eso es lo que pasa con nosotros, que cuando nos encontramos en medio de ese valle de sombra de muerte, cuando nos encontramos pasando por ese problema, por ese lado, gloria al Señor, acontece cuando pasó con Pedro. Pedro comenzó andando por encima de las aguas, andando porque
los ojos espirituales, que nosotros estamos en este mundo, pero que nosotros no somos de este mundo. Y Dios quiere manifestar su gloria. Dios quiere manifestar su gloria. Tú y yo somos aquella fuente, aquello que Dios va a utilizar para manifestar esa gloria. Si tú y yo no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer si tú y yo no nos levantamos y decimos, es tiempo de que crucemos al otro lado? Si tú no tomas el paso de acción por el Señor, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Hay cosas que le tocan a Dios, hay cosas que te tocan a ti y que me tocan a mí. Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvida de tus oraciones. Eso pensaba Zacarías, que Dios se había olvidado de sus promesas y de las oraciones de él. Zacarías siendo un sacerdote, un hombre irreprensible, un hombre que estaba andando rectamente ante el Señor, estaba clamando al Señor, pero nada veía. A veces tú no estás viendo nada, pero Dios está trabajando. Santo eres, Señor. Tú no estás viendo nada, pero en los aires se está moviendo algo. Tú no estás viendo cuando profesa la palabra, pero en los aires está tomando efecto esa palabra. Todavía Dios tiene el poder. Dios es el mismo. Porque habrá algo imposible para Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios, iglesia? ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Todavía Dios sigue haciendo el milagro. Y Zacarías, pues en el tiempo pasaba y no veía nada. Un día se le presentó el ángel del Señor a Zacarías y le dijo que había de tener un hijo. Pero Zacarías dudó, porque Zacarías se le había olvidado las oraciones que él había hecho tiempos atrás al Señor. Tú y yo no podemos olvidar de lo que le pedimos a Dios, pero Dios nunca se va a olvidar de lo que tú le estás pidiendo, ¿sabes? Pero tenemos que entender que las cosas son en el tiempo de Dios. Las cosas son en el momento que Dios entiende hacerlo para contigo. Porque tú y yo podemos ver el presente y conocemos de nuestro pasado, pero el futuro no lo sabemos. Pero sí tenemos que entender que cuando Dios se empeña y da una palabra, cuando Dios dice que va a hacer algo, aunque las cosas no las esté viendo en el momento, van a acontecer en su tiempo. La enfermedad muchas veces quiere tocar nuestras vidas, pero todavía yo sigo creyendo que hay un Dios de poder. Yo he visto el poder de Dios manifestarse. Siglo XXI. Estamos en un tiempo donde muchas personas dicen, pero los milagros no se ven. Los milagros no se ven. Sí, todavía Dios sigue haciendo milagros. Lo único que dijo es que estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, estas señales van a seguir. Pero depende de ti y depende de mí. Aunque tú te olvidaste, aunque tú probablemente tienes todo a su nombre de él en el olvido de lo que tú mismo has dicho, vas a acomodar que Agar se olvidó de que había un Dios en los cielos que le había dicho, en tu hijo haré una grande nación. Agar, como ya no tenía más nada que hacer, se fue con su hijo al desierto. Le llegó el momento y no supo lidiar con esa situación. Y como andaba en el desierto vagando sin saber a dónde ir, se le terminó el agua y no encontraba nada que hacer. Su esperanza había terminado.
cuando los hombres terminan, entonces Dios comienza. Cuando ya tu fuerza no va más, entonces Dios comienza a hacer su trabajo. Agar dijo pues, me alejaré de mi hijo y me echaré a morir para no ver a mi hijo cuando muera, porque no tenían agua. Pero el niño clamó, el niño lloró y Dios escuchó ese clamor. Dios escuchó la voz de aquel niño cuando estaba llorando. Y entonces Dios respondió esa petición. Dios entonces respondió esa petición. Dios entonces le abrió los ojos a Agar y ella pudo ver aquella agua. Tú y yo pensamos que ya no hay más esperanza, que ya tenemos que echarnos a morir, que todo se ha terminado. No piense eso, todavía no se ha terminado. Todavía hay muchas cosas por hacer. Todavía estamos en pie y hay que seguir peleando. Tú eres que le va a dar vida a aquellos huesos que se encuentran secos.